Ya estamos de vuelta. Estamos a punto de hacer conexión hacia Argentina con el licenciado Leandro Gaglia. Él es licenciado en Ciencia Política, autor del libro Política, Gestión y Comunicación hacia el Desarrollo y la Legitimidad en la Democracia de ACEP, CAS e ICES. Es experto en el desarrollo de estrategias de gestión, políticas públicas y comunicación, además de ser director de capacitación y extensión de la legislatura de la provincia de Córdoba, allá en Argentina. Es director de investigación de la Fundación para la Investigación y los Estudios Sociales, mejor conocidas en sus redes sociales como ICES, socio pleno de la Asociación Argentina de Consultores Políticos, conocida por sus siglas como ASACOP, y director de la Asociación Civil Estudios Populares ACEP, filial Córdoba Capital. Leandro, es para mí un honor tenerte por acá y gracias porque sé que hoy has tenido un día bastante ajetreado desde la mañana, has estado de un lado para otro y como te lo dije hace un año, no paras y de verdad no paras, ¿eh? En un año vaya, tantos proyectos que te he visto en los cuales estás en toda la provincia, vaya, capacitando, gestionando y demás. Bienvenido a esta segunda semana iberoamericana de comunicación, estrategia y marketing político. Hola José Luis, bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación, al igual que el año pasado, por tus tan gentiles palabras. Para mí es un verdadero gusto poder compartir este espacio con vos y con tantos colegas tan renombrados en toda América Latina y con tanta experiencia. Sí, hoy he estado capacitando equipos de partidos políticos a nivel local, ganadores de las elecciones que ocurrieron en mayo en algunas provincias en Argentina, así que hemos estado con ese trabajo. Bueno, estamos con muchos proyectos, pero es un gran placer siempre poder participar. Muchísimas gracias. Ya tenemos lista tu presentación. Eh, ahí esta Rebeca nos está apoyando y nada más le vas indicando, por favor, y todo tuyo. Bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos y a todas quienes de alguna manera pueden estar presentes. Para mí es un gran gusto poder compartir con ustedes algunas ideas. Sé que vienen ya de algunos días en los cuales han estado conversando sobre distintos abordajes comunicacionales, estratégicos, de territorio, vinculados a las campañas electorales y también a los procesos de gobierno, ¿no? Entonces, yo quería tomarme quizás el atrevimiento de traerles algunas ideas un poco en clave distinta, porque me parece que en América Latina, en Argentina en particular y en América Latina en general, estamos siendo testigos, como en algunos otros ciclos históricos, pero nunca al nivel, a la intensidad y con la extensión territorial que estamos viendo ahora, de dificultades muy importantes a nivel de desarrollo y de legitimidad política democrática. Por eso, yo quería acercarles ahora 5 pequeñas reflexiones para recuperar, para ayudarnos a pensar y para que de alguna forma ustedes, actores políticos que disputan elecciones, que están involucrados en procesos de gobierno, o ustedes, colegas que trabajan con actores políticos, que disputan elecciones o están involucrados en procesos de gobierno, queridos colegas comunicadores y comunicadoras que trabajan alrededor de proyectos políticos, podamos, digamos, un poco recuperar la reflexión, tomarnos un momento en este intercambio de ideas y de técnicas y de herramientas y tomarnos un momento para reflexionar sobre el escenario general en el cual nos estamos desenvolviendo y un poco los desafíos que afrontamos y quizás un poco algunas pequeñas salidas. Yo creo que lo que estamos atestiguando en muchos de nuestros países latinoamericanos es el retroceso de algunas de las fuerzas democráticas más tradicionales, la emergencia de nuevos actores y la tensión que muchos de estos nuevos actores presentan a nuestros viejos proyectos políticos democráticos. Por eso, la primera clave, gracias, es querer compartirles es que yo creo firmemente de que este momento en donde la democracia representativa parece tan tensionada, con movimientos que abiertamente la cuestionan, con momentos
desestabilizantes o de menor estabilidad en el sistema político democrático, creo que más que nunca es el momento de que los proyectos políticos de la política democrática recuperen la política. Y este pequeño juego de palabras me sirve a los fines de plantear una idea que parece genérica, pero yo creo que es bastante concreta y que viene de recuperar la quinta esencia, la verdadera estructura conceptual de la actividad política. Y yo creo que a lo largo de numerosos turnos electorales, la sofisticación de nuestras herramientas, la aparición de entornos como los digitales o los de la publicidad, las microsegmentaciones, las neurociencias aplicadas a la política, nos ha ido enamorando de alguna forma de las técnicas y hemos perdido la capacidad o quizás la gimnasia de reflexionar sobre la política como actividad y sobre la naturaleza de la política. Y eso está bien, me parece, si nosotros participamos de un equipo de campaña, de gestión, en algo, en una área de trabajo determinada, pequeña, puntual, pero no, digo, si trabajamos en territorio o en redes o en medios o en publicidad, no me parece mal, digo, tomar y perfeccionar nuestras herramientas, pero sí, si estamos de alguna forma trabajando en una construcción política, me parece que estamos, después de la sobreabundancia y la sobresofisticación de las herramientas, en el momento de recuperar la política. Y el recuperar la política implica, básicamente, recuperarla conceptualmente en términos de conducción. La política ha sido, como pueden observar ahí en este primer punto, desde siempre, no solo con observar la historia lo detecta, es actualmente y seguirá siendo, sin dudas, una actividad de conducción, una actividad cuyo centro está asentado en la orientación y la reorientación de conductas humanas. De alguna forma, al hacer política, nosotros estamos procurando que nuestros pares, nuestros individuos o colectivos que de alguna forma integran nuestra comunidad, hagan y o dejen de hacer ciertas cosas, observen o dejen de observar ciertas conductas. Y la pandemia nos los ha demostrado, hemos dicho, bueno, quédense en sus casas. Vacúnense masivamente. Vengan a votar a este candidato. ¿Sí? Son todas conductas que desde la política tratamos, digamos, de ordenar. Permitan la explotación de esta mina de litio. No permitan la explotación de esta mina, no permitamos la explotación de esta mina de litio. Digo, es política que de alguna forma procura conducir a nuestras comunidades, ¿sí? Esto me parece que es una realidad que tenemos que recuperar en el marco de la reflexión política y en el marco de las herramientas de la estrategia política, ¿sí? Y ese es como el primer elemento que quisiera compartirles. En la misma línea, la conducción de la sociedad necesariamente requiere de una visión. Nosotros tendemos a repetir frases hechas hasta que por ahí se pierden o se vacían un poco de sentido. Y la cuestión de la política como herramienta de transformación o como proyecto colectivo está sufriendo el enorme peligro de quedar transformada en una cáscara vacía, de tanto que se utiliza sin reflexionar sobre qué significa verdaderamente. Entonces yo les propongo recuperar esta idea. Ustedes, candidatos, dirigentes que participan de este encuentro y que han ingresado en la actividad política, a veces quizá de muy jóvenes, lo han hecho porque han observado en su ciudad, en su pueblo, en su provincia, en su estado, en su país, han observado algunos elementos que a ustedes no les han parecido correctos, no les han parecido bien, los han observado quizás pobres o sucios o contaminados o sin oportunidades o sin competitividad. Los han observado de alguna forma en la que a ustedes no les convence desde su propia visión del mundo que sean como deben ser. Entonces, de alguna forma han ingresado en política porque han comprendido más o menos conscientemente de que ese mundo que vivimos, ¿sí? Ese mundo que observamos, ha sido construido colectivamente, con diferentes grados de responsabilidad, sí, pero lo hemos construido las personas. Entonces, este mundo que observamos y que no nos agrada, este mundo al que queremos transformar, demanda que nosotros sepamos conducir a nuestras comunidades desde esa percepción que tenemos a la visión del mundo. Un mundo más justo, más equitativo, más competitivo, más sano, más saludable,
¿sí? En definitiva, un horizonte de transformación. Conducir nuestra comunidad requiere, como siempre se requirió, conducirla hacia algún lugar, tener una visión de hacia dónde queremos ir. Un horizonte de transformación, un proyecto de futuro, que como la actualidad está construida colectivamente, requiere ese proyecto de futuro sí o sí ser construido también colectivamente. Esta es la política como herramienta de transformación, como proyecto colectivo de transformación. Esto lo hemos dicho tanto, lo hemos sofisticado tanto a través de diferentes herramientas, que hemos empezado a perder el contacto con la realidad que subyace a esa visión, que es la gente que está del otro lado y que de alguna forma conecta con nosotros o puede conectar con nosotros en función de nuestra propuesta de valores. Esta visión es lo que nos da el por qué hacemos lo que hacemos. Es nuestra motivación detrás de nuestra construcción política. Hacemos política para transformar y eso se ha ido, no en todos lados, por favor, entiéndanme, pero en muchas ocasiones se ha ido perdiendo. Hemos conservado las frases, las herramientas, las redes, los eslóganes, pero hemos perdido la conexión con la propuesta de valores que verdaderamente queremos presentarle a la sociedad. Guiados quizá, sobreguiados por los estudios de opinión pública, intentando decir lo que la gente quiere escuchar, lo que nosotros interpretamos que la gente quiere escuchar, hemos olvidado la construcción, o hemos comenzado a olvidar la construcción política alrededor de una visión de futuro, de lo que nosotros creemos políticamente que tenemos que construir. Entonces, creo que los proyectos políticos de la política democrática en Latinoamérica tienen, siguen teniendo la enorme tarea de conducir nuestras comunidades, y conducir requiere de una visión para saber hacia dónde conducimos. Y también requiere, que es lo que a veces también tendemos a olvidar, el ejercicio del poder. La identificación de los actores con diferentes niveles, volúmenes de recursos, de poder de distinta naturaleza, que ponen en juego las religiones, las nuevas religiones, el dinero del Estado, el dinero que viene de fuera del Estado, la legitimidad política, la fama, los seguidores en redes sociales, recursos de poder que se ponen en juego y que responden a actores que tienen distintos intereses y hasta distintas formas de ver el mundo. Esta construcción es posible gracias a que nosotros las personas somos capaces de la cooperación a gran escala. Hemos creado relatos, mundos imaginarios que nos habilitan conectar entre nosotros y cooperar a escala mundial, internacional, nacional o hasta provincial, en grupos de personas que no se conocen entre sí. Creemos en lo mismo y por eso nos guiamos por los mismos patrones de comportamiento. Y esto también es la política y el ejercicio de poder. Entonces, digo, como primera idea para proponerles a ustedes que hacen política y que trabajan con personas que hacen política es, yo creo que hay que recuperar la política democrática. Hay que reencontrarnos con la responsabilidad de conducción que tenemos de nuestras comunidades con proyectos democráticos. Hay que volver a reflexionar sobre nuestras visiones políticas y plantearlas sin miedo. Los grandes movimientos políticos que nos asustan porque de alguna forma se escapan del sistema democrático representativo como lo tenemos, tienen una visión clara y son potentes a la hora de transmitirlo, al margen de que estemos de acuerdo o no. Recuperemos entonces nuestras visiones políticas y seamos, conscientes del necesario ejercicio de poder que tenemos que hacer para llevarnos adelante. Y bueno, esa es un poco la primera idea que quería transmitirles. La segunda, si me pasas la placa, por favor, tiene que ver con que, por una cuestión contextual, pasemos la placa siguiente, por favor, esa, gracias. Por una cuestión contextual, si bien la política siempre fue una actividad de conducción, en este caso es cada vez más desafiante. ¿Por qué? Porque se hace cada vez más desafiante conducir comunidades contemporáneas, cada vez más complejas estructuralmente y cada vez más veloces al nivel del cambio social. Es decir, nosotros enfrentamos como consecuencia de la implosión de los grandes relatos ordenadores del siglo XX una diversidad que no hemos visto nunca en nuestras comunidades. Los grandes metarrelatos que ordenaban de la religión, la identidad nacional, la identidad de género, los partidos políticos de masas, de alguna forma
ordenaban la vida en comunidad y nos daban explicaciones, nos decían lo que estaba bien, lo que estaba mal, lo que era bueno, lo que era malo, lo que era deseable y lo que no, entraron en crisis y su implosión nos dejó muchas identidades diversas, con intereses distintos y formas de comprender el mundo completamente diferentes. Miren, la oposición política a la erradicación de la minera en nuestro territorio no tiene que ver con que esas personas no entiendan que la mina genera riqueza. Es que esas personas no desean esa riqueza, hablan otro idioma, parten de otra concepción. Esta diversidad atraviesa todas nuestras sociedades y nos hace verdaderamente más difícil construir políticamente. Pero además, producto de la explosión de las tecnologías de la información y la comunicación, hemos acortado todas las distancias. Se han acortado las distancias físicas y se han acortado las distancias temporales. Con nuestros teléfonos podemos estar en la otra mitad del mundo en brevísimos instantes, en segundos, al instante, de manera inmediata, pero además se han acortado todos los tiempos. Vivimos en un mundo permanentemente conectado, ultraestimulado, permanentemente bombardeados por los intentos de conducción, es decir, los intentos políticos que hacen partidos, fuerzas, empresas, marcas que quieren vender, candidatos que nos quieren movilizar a votar. Y esta competencia por la atención está reconfigurando nuestra forma de entender y de responder ante los estímulos del mundo. Se están reescribiendo nuestros mapas mentales a esta altura. Estamos aprendiendo a responder a estímulos de otra manera. Entonces, esta reconfiguración neuropsicológica de nuestra forma de responder se transforma y transforma también nuestra forma de relacionarnos con la política. Son comunidades cada vez más difíciles de entender, cada vez más difíciles de conducir. Y en este contexto, entiendo yo, la política contemporánea enfrenta dos enormes desafíos. La política democrática contemporánea enfrenta dos enormes desafíos. Si nuestros proyectos políticos procuran conducir, es decir, procuran ejercer poder y construir nuestra visión de sociedad, tenemos que atender dos enormes desafíos que tiene la política democrática, que siempre tuvo y que sigue teniendo. Y el primero es resolver problemas públicos. Miren, ninguna comunidad, y nuestras comunidades latinoamericanas nos están dando la prueba de lo mismo, ninguna comunidad se va a dejar conducir por líderes que no puedan, no sepan o no quieran resolver sus problemas, sus grandes problemas. La gente, ese colectivo que hemos inventado, nos puede tener paciencia como conductores, pero nos va a dejar de seguir si no somos capaces de resolver sus problemas. Es nuestra tarea, y miren, la prueba más fehaciente es lo que sucede cuando los proyectos de la política democrática fallan y aparecen otros actores, no de la política democrática, que sí son capaces de resolver los problemas. Y retrocede la política democrática, retrocede el Estado, retroceden nuestros proyectos, y después no entendemos por qué. Y nos asombramos por la falta de participación cada vez más alta, por la abstinencia electoral cada vez más alta, y lo que ocurre es que la gente va perdiendo de a poco la confianza en que ya no solo los dirigentes del sistema político democrático, sino el propio sistema político democrático puede resolver sus problemas. Es muy difícil seguirle, luego de la ola de recuperación de nuestras democracias en Latinoamérica, seguirle diciendo a la gente que esperen, que ya llega el agua, que ya llega el pavimento, que ahora viene la energía, que ya se va a construir trabajo duradero, que ya va a haber paz. Se nos acaba la cuerda para resolver los grandes problemas. Y ese es uno de los dos grandes desafíos que tiene la política democrática. La otra, sin dudas, es articular consensos. Miren, hay varias formas de abordar la diversidad desde la política. Una de ellas es exacerbarla, es demonizar a los que son encontrar un grupo lo suficientemente grande como para ser rentable electoralmente y enfrentarme y demonizar a otro o a otros grupos de la sociedad, porque son distintos en su género, en su etnia, en su idioma, en su país de procedencia.
en su clase social, en su historia. Nunca hemos atestiguado tanta diversidad. Y si la política democrática quiere intervenir para conducir, necesita ser capaz de articular consensos. Es decir, necesita ser capaz de construir comunidades en la diversidad, no homogeneizar identidades, sino construir comunidades en la identidad. Miren, los gimnasios que hay seguramente en sus ciudades están procurando construir comunidad, porque con la tarjeta del gimnasio una parte va a una fiesta de fin de año y además hay un almuerzo cada tanto con los miembros del gimnasio y además un fin de semana se va uno a andar en bicicleta por la sierra con la gente del gimnasio. Miren, los gimnasios están empezando a construir comunidad en la diversidad, entre personas que tienen distintas edades, distintas condiciones físicas, vienen de distintos lugares. La necesidad que tenemos de ser parte de algo más grande está siendo desatendida por la política, o no está siendo atendida a niveles tan grandes. Y eso nos pasa también en la insistencia, el reverberarnos, el insistir en hablar entre nosotros, quienes estamos en la política de alguna forma, y olvidarnos de la permanente demanda de construir comunidad en la diversidad. Para estos dos enormes desafíos, resolver problemas y mejorar la calidad de vida, y articular consensos para construir comunidad en la diversidad, la política democrática contemporánea tiene dos enormes herramientas, dos grandes oportunidades, si las entendemos y las rescatamos, que son la gestión política y la comunicación política. Por eso quienes estamos aquí de alguna forma trabajando, por eso yo quería tomarme estos minutos que generosamente José Luis me concede para hacer un llamado a quienes estamos de alguna forma trabajando en política democrática en América Latina, a insistir, a recuperar a la gestión política y a la comunicación política como estrategias para resolver problemas y articular consensos. Y sobre esa base, conducir comunidad. Claro, sí. ¿Me pasás a la siguiente, por favor? Claro, sí, nosotros podemos, a través de pequeñas manipulaciones, como diferenciarnos en una encuesta, que es la gran meca de la comunicación electoral, digamos, ¿no? Diferenciate, busca la forma de ser distinto, llamando la atención, otra pequeña manipulación, hacer una publicidad ruidosa, aparecer, ponete en boca de todos, instrumentando emociones, como el miedo. A partir de todas estas pequeñas manipulaciones, el miedo a perderse, el FOMO, el fear of missing out, digamos, el miedo a estar por fuera. A través de todas estas pequeñas manipulaciones, por supuesto que podemos obtener lo que Simon Sinek llama en sus presentaciones transacciones únicas. Miren, como cualquier dentífrico o pasta de dientes. Sale al mercado asentándose sobre la diferenciación. Esta pasta de dientes, este dentífrico es nuevo. Tiene extracto de diamante. Uno va y compra. Porque es nuevo, porque es distinto, porque se diferenció. Pero eso genera una transacción única. Miren, este candidato es innovador, hace cosas diferentes. Perfecto, yo voy y lo voto. Probablemente ganemos la elección. Pero genera una transacción única. Porque se está apelando a las personas sobre la base de su racionalidad. Y esa base de racionalidad, como bien dice Simon Sinek, produce transacciones únicas y nos infla, nos llena de pastas de dientes distintas. Imagínense ustedes frente a una góndola de supermercado en donde hay una pasta de dientes al lado de la otra. Todas salieron promocionando su diferencia, promocionando en qué eran únicas. Y sin embargo están todas ahí. Y como consumidores les pido que hagan el ejercicio. Están frente a todas. ¿Y cuál es su reflexión? En definitiva, son todas iguales.
El abuso de las herramientas y el mal uso de las herramientas de comunicación y de marketing político nos puede llevar a que nuestros candidatos sean pastas de dientes. Todos en la góndola. Todos salieron como lo distinto en el momento. Se diferenciaron y exitosamente y hasta ganaron sus elecciones. Pero eventualmente la gente lo fue acomodando y ahora los mira y dice, sí, tienen el empaque diferente, pero la verdad, son todos iguales. Esa es la manipulación, la que conduce a transacciones únicas. A través del estudio del cerebro humano, ¿sí?, y de la programación neurolingüística, podemos saber que las decisiones, como bien decía la colega que estaba recién, se toman desde la emocionalidad, desde el sistema límbico, y no desde el neocórtex, que es en donde está radicado el lenguaje. Nosotros tomamos las decisiones con nuestra entraña, con nuestro corazón, con nuestro cuero, y luego racionalizamos. ¿Vieron cuando ustedes dicen, voy a comprar esta pasta de dientes? ¿Por qué? Y no sé, me gusta. No me quiero relacionar con tal persona porque, y no sé, algo me huele mal. Mis agallas, mi entraña, mi interior me dice, es mi emoción que me habla, y luego lo racionalizamos. Construir proyectos políticos duraderos implica construir desde la motivación y no desde la manipulación. Sinek nos indica que la manipulación conduce a transacciones únicas, pero la motivación se asienta sobre la conexión emocional, y esta conexión emocional se da cuando nosotros coincidimos en las personas con quienes estamos hablando acerca del por qué. Miren, si la pasta de dientes, si el dentífrico es el ejemplo de un producto comercializado sobre las manipulaciones, la estrategia comercial de Apple es el ejemplo de una estrategia comercial sobre la base de la motivación. Hay algo en iPhone que nos hace que lo compremos aunque sea más caro. Y yo sé que ustedes quizás podrán decir, quienes sean usuarios de iPhone, no, lo que sucede es que iPhone tiene mejor cámara, tiene mejor resolución. Y yo los reto a que tomen teléfonos de Samsung, de la competencia, al mismo nivel de gama y piensen y comparen mentalmente ahora las características de las cámaras. Muy probablemente no las sepan. Han decidido consumir y mantenerse en esa marca, primero con la emoción, porque hay algo que ha conectado con ustedes y ese algo tiene que ver con el porqué. Por eso, si las manipulaciones generan transacciones únicas, la motivación genera lealtad. Lealtad a una marca, si hablamos de marketing, pero lealtad a un proyecto político, a un candidato, a un dirigente. Miren, de nada nos sirve crear grandes operativos para movilizar a los votantes hasta los centros de votación si una vez que llegan deciden no votar por nuestro partido. Tiene que haber algo más que la manipulación de llevarlos. Tiene que existir algo que los motive verdaderamente a despertarse ese día y acudir al centro de votación y poner nuestro voto, incluso a militar nuestra campaña, a ofrecerse voluntarios, a repartir boletas, a repartir volantes, a atender a los vecinos, a tomar notas de su participación. Y eso tiene que ver con una visión, con un porqué, algo que ordena, alienta y orienta nuestro esfuerzo político. Esto es muy difícil de lograr si nuestro único insumo son las encuestas de opinión. Hay que tener convicción política. Nuestros proyectos políticos tienen que recuperar, creo yo, y les propongo reflexionar sobre esto, la capacidad de definir políticamente el mundo que queremos construir y defenderlo. Les aseguro que hay gente allá afuera que cree lo mismo y que está dispuesto a seguirnos con lealtad si somos capaces de alcanzar esa conexión. Entonces, ¿qué les propongo? Como tercer punto, reconstruyamos desde la motivación, exploremos nuestro porqué y construyamos políticamente. Les acerco dos reflexiones finales para ir cerrando.
Pásame la placa, por favor. La gestión política es la vía privilegiada para resolver problemas. Nuestros proyectos políticos no pueden no resolver problemas. Y para esto la principal, aunque no la única operatoria, es la gestión política. Perdón, es las políticas públicas. ¿Sí? Y esto tiene que ver con una concepción de desarrollo integral. Nosotros tenemos que gestionar a los fines de resolver problemas para construir desarrollo. No hay mucho misterio. Pero no podemos seguir pedaleando a nuestros pueblos con el desarrollo que nunca llega. Y pásame a la que sigue, por favor. Si la gestión política es nuestra mejor herramienta para resolver problemas y construir desarrollo, la comunicación política es la vía privilegiada de nuestros proyectos democráticos para construir consensos. Y acá es donde me gustaría a mí cerrar con esta reflexión para que de alguna forma hacerles un aporte, hacerles un pequeño llamado a la reflexión sobre el resto de las herramientas que estamos presentando y conversando en este esquema. Va a ser muy difícil construir un proyecto político duradero de lealtad si no construimos desde la emoción. Y la emoción se construye en el cerebro, desde el sistema límbico, y en el discurso desde el porqué, desde una propuesta de valores. Sobre eso se estructura un relato y una estructura discursiva. A mí muchas veces me pasa como consultor que llego a trabajar en un caso y me dicen, bueno, nos gustaría que nos escribas el discurso o el relato, la narrativa, ¿qué tenemos que decir? Y bueno, mi primera pregunta es, ¿ustedes en qué creen? ¿En qué mundo están creyendo? ¿Qué mundo están intentando construir? Después hagamos estudios de opinión y veamos también qué mundo desea la gente, para ver si estamos muy lejos. Pero en definitiva, debemos partir de la visión de construcción que ustedes tengan. Luego están los cómo. Los cómo no son políticos, son técnicos y tienen que ver con una buena planificación, una buena construcción de mensajes, un buen abordaje de las plataformas, todas herramientas que podemos profundizar nosotros y que podemos profundizar en cualquier otra instancia de este congreso por la gente que sabe muchísimo de estos temas. Pero me gustaría cerrar finalmente con esta última idea. Nuestros proyectos políticos, están llamados a construir desarrollo sobre la base de resolver 1, 2, 3, 4 y todos los problemas públicos que se nos presenten. Nuestros proyectos políticos están llamados también a generar legitimidad, a construir comunidades en la diversidad y a generar consensos contingentes, parciales, por ahora, pero consensos que nos permitan sostener la vida en comunidad. Para eso, en comunidades muy complejas estructuralmente, muy dinámicas desde el punto de vista del cambio social, es imprescindible profesionalizar tanto nuestra comunicación política como nuestra gestión política. Digo, es la hora de que los proyectos políticos recuperen la política y pierdan el miedo definitivamente a las herramientas técnicas de la gestión y la comunicación. Porque con un horizonte político vamos a poder generar lealtad, con una construcción política real, que conecte desde lo emocional, pero que venga de una propuesta de valores, vamos a poder construir lealtad. Y en ese marco, nuestros gobiernos van a poder resolver problemas y construir legitimidad, no solo para sí mismos, sino para nuestros líderes. Y no solo para nuestros líderes, sino también para los proyectos de la política democrática. Ese ha sido mi pequeño aporte hoy. Ha intentado ser simplemente una reflexión. Creo que aplica para varios de nuestras comunidades en América Latina. Creo que es un complemento interesante para pensar el resto de las herramientas que estamos viendo en este exitosísimo congreso. De mi parte, muy agradecido por la atención. Muchísimas gracias, Leandro, por compartirnos justo estas reflexiones y estos puntos bastante complejos y bastante puntuales, porque has ido a profundizar justo en ello, ¿no? Y esto forma parte de la estrategia. De pronto, como bien lo dices, llegamos y creemos esto, ¿no? Y quienes se les olvida que quienes estamos detrás de todo y sabemos identificar con base de las técnicas, con base en nuestra experiencia y estudios, somos nosotros somos los que vamos a saber si eso le conviene al candidato, al gobernante, si le conviene o no le conviene, y de pronto es como, a ver, no puedes hacer esto, tienes que hacer estos pasos
dijéramos en México, primero tienes que gatear como un bebé y después puedes caminar, no puedes gatear y correr, ¿no? Y de pronto a los políticos se les olvida justo esta parte. Quiero agradecerte por tu tiempo, Leandro, y aprovecho para hacerte entrega de este reconocimiento al licenciado Leandro Gaglia, tras haber participado en calidad de conferencista en esta segunda Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político que organizamos desde Cuevas Comunicación a través del Centro Hagamos Comunicación. Se extiende el presente documento que te lo harán llegar más tarde el equipo o el día de mañana. Y muchísimas gracias por hacernos un espacio en tu apretada agenda. Se los agradezco muchísimo a ustedes. Un placer ha sido para mí compartir estas ideas. Muchísimas gracias, Leandro. Un fuerte abrazo hasta Argentina. Abrazos. Él ha sido Leandro Gaglia, quien ha estado con nosotros. Vamos a hacer conexión a Brasil, justamente con la doctora Mara Telles. No se desconecten, compartan la transmisión, regresamos directamente ya con ella.